Superficie. ¿Qué es? Es un objeto bidimensional. Si fuésemos una personita que está posicionada en un punto perteneciente a la superficie, entonces podríamos movernos hacia adelante y hacia atrás o hacia los costados. Y por movernos hacia adelante y hacia atrás y hacia los costados, claramente habilita las diagonales. Pero sobre la superficie tenemos 2 grados de movimiento. Hacia adelante, hacia atrás, por un lado, hacia los laterales, por el otro. El grado de movimiento del cual no disponemos en una superficie es hacia arriba y hacia abajo. Solamente tenemos 2 grados de movimiento. Un plano es una superficie. En un plano tenemos 2 grados de movimiento, hacia los costados, hacia adelante y hacia atrás. No tenemos hacia arriba y hacia abajo. Con este movimiento hacia arriba y hacia abajo, saldríamos del plano. Entonces, en un plano tenemos 2 grados de movimiento. Una superficie la podemos pensar como si fuera una sábana. Este es un ejemplo de superficie. Y una sábana, esta superficie, la podemos pensar como un plano que fue modificado. Esta superficie la podemos pensar como el plano modificado. Esta superficie la podemos pensar como agarrar un plano y enrollarlo. Entonces tenemos un cilindro, que antes era un plano. Acá también tenemos otra superficie, ambos son cilindros. Y esta superficie es el borde de una naranja. Todos estos son ejemplos de superficie. Entonces podemos pensar a una superficie como un plano modificado, una sábana, o un lugar geométrico en el cual solamente tenemos 2 grados de movimiento. Como ejemplos de superficie tenemos estos 3. Estas 3 superficies están descritas con ecuaciones en forma implícita. De la forma, función que depende de x y z igualada a 0. O igualada a otro número. Si pasan el 9 para allá, restando, el 25 restando y el 1 restando, las 3 corresponden a una ecuación de este tipo. Estos 3 son ejemplos de superficies. El primero consiste en una esfera centrada en el punto 0,03 y estos 2 consisten en cilindros. Este cilindro le falta la variable y, con lo cual el cilindro queda extendido paralelo al eje y, y a esta ecuación le falta la variable x, con lo cual el cilindro queda extendido paralelo al eje x. Otras superficies conocidas son las gráficas de z igual función de x, y. Acá tenemos 3 ejemplos. El primero, z igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, sabemos que se trata de un paraboloide. La segunda superficie sabemos que se trata de un plano. La tercera superficie se trata de una superficie cilíndrica a la cual le falta la variable x a su ecuación. Como le falta la letra x a su ecuación, la superficie cilíndrica queda extendida paralela al eje x. En esta ocasión se trata de una
canaleta. Y acá tenemos 6 ejemplos de superficies, de las cuales observamos lo siguiente. 3 de ellas sí se pueden describir a través de una ecuación de la forma z como función de x, y. En cambio, estas 3 están dadas por una ecuación dada en forma implícita. En este caso, z no está despejado como función de x, y. Entonces, lo que podemos observar es que no toda superficie se puede obtener necesariamente como una gráfica de una función z dada como función de x, y. No toda superficie se puede describir u obtener como una gráfica de z igual a f de x, y. Por ejemplo, estos casos. Como S está caracterizada, una superficie está caracterizada por 2 grados de movimiento, entonces una superficie puede describirse de esta forma. Vamos a ver que todas las superficies de la práctica las podemos describir como superficie parametrizada. La definición de superficie parametrizada nos dice que se trata de una función que llamaremos T mayúscula, que parte de R2 y devuelve valores en R3. La función está dada en forma vectorial por algo de esta forma. T depende de 2 variables a las que llamaremos parámetros y devuelve 3 valores en forma vectorial, tiene 3 componentes. Primera función que depende de u y b, segunda función que depende de v y tercera función que depende de v. El valor que devuelve en la primera componente es el valor x. El valor que devuelve en la segunda componente es el valor y en la tercera componente devuelve el valor z. De esa forma, los nombres de la función también los llamamos x, y y z, entendiendo la diferencia entre el uso de la x como función que depende de v respecto al uso de la x como valor que devuelve esta función. En síntesis, la función t dada en forma vectorial tiene 3 componentes. En cada componente tenemos una función que depende de u y de v. La otra manera de dar esta función que corresponde a superficie parametrizada es en forma paramétrica. Es entre llaves una lista. El primer valor es una función de v, el segundo valor es una función de v y el tercer valor es una función de v. Forma paramétrica. En ambos casos, ¿cuántos parámetros tenemos? 2, que llamaremos u y v. Entonces, la función t inicia con 2 valores que se encuentran en el conjunto D, se aplica la función y nos va a devolver 3 valores que están en R3, X, Y y Z. En este gráfico tomamos el punto U0, B sub 0, 2 valores, aplicamos la función T y devuelve X0 y 0, Z0. Estos 3 valores conforman un punto, P sub 0. ¿Qué caracteriza esta función respecto de la superficie? Lo siguiente. Por cada punto U sub 0, B sub 0 del conjunto D, le aplicamos la función T y nos va a devolver un punto que es de la superficie S. De esta forma, T aplicado al conjunto D nos devuelve justamente S, nuestra superficie. De esta forma, esta función nos permite describir
a la superficie S como imagen de un conjunto que está en R2. Como una superficie está caracterizada por 2 grados de movimiento, entonces la superficie puede describirse como imagen de una función que está definida o tiene su dominio en R2. Una superficie parametrizada es una función t que parte del dominio D en R2 y llega a R3 y está dada de esta manera en forma vectorial o de esta manera en forma paramétrica. De modo que t aplicado al dominio D nos devuelve la superficie S. Y U y B, que son los dos parámetros de nuestra superficie parametrizada, o bien las dos variables del dominio, U y B son dos variables que están en correspondencia a los 2 grados de movimiento que dijimos que caracterizaba a una superficie. U y B se denominan parámetros. Lo que vamos a ver para realizar cálculos integrales sobre superficies es que para resolver ese tipo de cálculos, por definiciones, tenemos que describir a la superficie S de esta forma, o como unión de diferentes superficies, donde cada una la vamos a describir a través de una función de esta forma.